Prepárese para sorprenderse mientras nos embarcamos en un fascinante viaje a través del corazón del antiguo Egipto, desde las momificaciones hasta objetos nunca antes vistos. Únase a nosotros mientras desentrañamos 15 misterios impactantes descubiertos por científicos en Egipto. Número 15. Una nueva comprensión de la momificación. Hace mucho tiempo, la gente creía que los antiguos egipcios momificaban a sus muertos simplemente para preservar sus cuerpos. Pero agárrese el sombrero, porque los investigadores del Museo de Manchester de la Universidad de Manchester han revelado una verdad alucinante. La momificación tenía un propósito mucho más profundo y profundo. En lugar de simplemente mantener intacta la forma física, la momificación era un ritual fascinante que tenía como objetivo guiar a los difuntos en un camino transformador hacia la divinidad misma. En una fascinante exposición titulada Momias Doradas de Egipto, el equipo de la Universidad de Manchester ha revolucionado por completo nuestra comprensión del proceso de momificación. Pero, ¿cómo surgió esta increíble idea errónea sobre las momias? Todo comenzó con investigadores de la época victoriana que establecieron una curiosa conexión entre la momificación y la conservación del pescado con sal. Sin embargo, estaban equivocados. Los egipcios utilizaban una sustancia extraordinaria llamada natrón, un mineral natural que se encuentra en abundancia cerca de los lechos de los lagos del majestuoso Nilo. El natrón no solo desempeñaba un papel en la momificación, sino que también tenía propiedades limpiadoras, e incluso se utilizaba en rituales de templos sagrados. Era tan venerado que los egipcios incluso lo aplicaban a las estatuas de sus dioses. Con esta revelación revolucionaria, debemos cambiar por completo nuestra perspectiva sobre las momias. Los antiguos egipcios no solo se preocupaban por preservar el cuerpo físico. Su verdadera intención era guiar a los difuntos hacia un estado de trascendencia y conexión con lo divino. Este extraordinario descubrimiento sacudirá los cimientos de nuestro conocimiento sobre las momias y podría potencialmente redefinir la forma en que enseñamos este fascinante tema en las escuelas. Número 14. Fetos momificados y preservados. Los antiguos egipcios eran famosos por preservar sus cuerpos. Sin embargo, los arqueólogos encontraron algo inquietante. Hace casi un siglo, descubrieron que los egipcios también momificaban y preservaban a los bebés no nacidos. Hace unos 100 años, arqueólogos británicos encontraron un pequeño ataúd en Giza. Estaba guardado en un museo en Cambridge y pasó desapercibido. La gente pensaba que contenía órganos momificados, pero recientes tomografías computarizadas revelaron que contenía un feto. Esta es la primera momia egipcia verificada de este tipo. Se estima que tiene entre 16 y 18 semanas de edad. Julie Dawson, directora de conservación del museo, lo calificó como un hallazgo asombroso que muestra cómo los antiguos egipcios veían a los niños no nacidos. Los investigadores creen que el feto fue un aborto espontáneo. El feto momificado fue encontrado en un ataúd de madera de cedro en descomposición. De 43 centímetros de largo, había sido cuidadosamente envuelto y atado con vendas, y luego cubierto con resina fundida negra. Cuando el ataúd fue examinado nuevamente, una tomografía computarizada reveló imágenes detalladas del diminuto cuerpo humano debajo de las vendas. Las tomografías mostraron 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie. También eran visibles los huesos largos de los brazos y las piernas, y el feto tenía los brazos cruzados sobre el pecho. En el pasado, se habían descubierto fetos momificados un poco más antiguos en una tumba. Estos fetos, encontrados en ataúdes individuales en la tumba del rey Tutankamón, tenían entre 25 y 37 semanas de edad. Su descubrimiento en 1922 levantó sospechas de que podrían ser los hijos nacidos muertos de Tutankamón. Antes de que se encontraran los gemelos, no había indicios de que el rey, que murió hace más de 3000 años, tuviera descendencia. Se tomaron muestras de ADN de los fetos para determinar si estaban relacionados con Tutankamón. Número 13. Retratos de momias realistas. Un grupo de audaces arqueólogos se topó recientemente con un hallazgo increíble en la antigua ciudad de Filadelfia. Después de siglos de silencio, la ciudad reveló sus secretos durante una emocionante excavación arqueológica. Enterrado en las profundidades de la tierra, el equipo desenterró un tesoro escondido que los dejó asombrados. Lo que descubrieron fueron retratos de momias,
pinturas vívidamente realistas delicadamente escondidas junto a sus dueños fallecidos hace mucho tiempo. Estas no eran pinturas comunes, capturaban la esencia de los fallecidos, congelando sus semejanzas para la eternidad. Fue como contemplar los rostros de los antiguos egipcios. Filadelfia, una vez un próspero centro de comercio durante el dominio romano, se reveló en todo su esplendor. El equipo exploró los cementerios de la ciudad, conocidos como la necrópolis, y sus hallazgos superaron sus expectativas más alocadas. Junto con 2 retratos de momias completos, descubrieron numerosos retratos parcialmente conservados. Este descubrimiento fue de gran importancia, ya que proporcionó una visión multidimensional del pasado a través de una amplia gama de artefactos. Entre los hallazgos se encontraba un edificio dedicado a los entierros de momias y una cautivadora estatua de Isis Afrodita, una deidad admirada por el amor y la belleza, tanto en la cultura egipcia como en la griega. El equipo encontró escritos antiguos en pergaminos en la antigua Filadelfia. Los escritos mostraban cómo vivía la gente en la ciudad hace mucho tiempo, incluida su vida social, económica y religiosa. Los textos proporcionaban información importante sobre su vida diaria, sus sueños y sus creencias. Este descubrimiento sugiere que las personas que tenían estos hermosos retratos probablemente eran ricos o importantes. Obtener cuadros tan personalizados era un gran y costoso evento solo para unas pocas personas privilegiadas. Encontrar estos cuadros es poco común porque a menudo eran robados en el pasado. Por lo tanto, este descubrimiento es muy especial y valioso y agrega una gran historia a la historia. Número 12. El laberinto de Jawara. Escondida en la arena se encuentra la pirámide de Hawara, un edificio extraordinario construido por el faraón Amenemhat III de la dinastía 12. Esta pirámide, conocida como la Pirámide Negra, se destaca de las demás por su apariencia áspera y natural, hecha de ladrillos y cubierta de piedra caliza. Pero la verdadera maravilla se encuentra bajo el abrazo del desierto. Bajo la arena que rodea la pirámide, hay un descubrimiento arqueológico asombroso que desafía nuestra comprensión de la historia antigua. Bienvenido al laberinto de Hawara, un complejo subterráneo desenterrado por valientes arqueólogos en 2008. Rodeado de leyendas y mencionado por historiadores antiguos como Heródoto, se describe como una estructura extraordinaria llena de numerosas cámaras. Este laberinto legendario, que alguna vez se creyó que era solo un cuento, podría contener la clave para desentrañar los secretos de civilizaciones olvidadas y poderosos imperios que existieron antes de la historia escrita. Al imaginar el laberinto, uno puede imaginar una vasta red de cámaras y pasillos. Según los relatos, se cree que tiene 12 patios con puertas impresionantes y 2 tipos de cámaras, las que están sobre el suelo y las que están ocultas debajo. Si bien se han realizado algunas exploraciones en las cámaras superiores, las cámaras subterráneas siguen siendo un misterio fascinante. Se han hecho intentos de recrear el laberinto basándose en textos antiguos, pero la verdad oculta bajo las profundidades arenosas de Hawara sigue siendo esquiva. A pesar de los desafíos que plantea el tiempo y el paso de miles de años, la pirámide de Hawara y el enigmático laberinto que se encuentra debajo de ella siguen capturando nuestra imaginación. Nos dejan reflexionando sobre los profundos misterios ocultos por el mundo antiguo, esperando ansiosamente que sean descubiertos de su letargo bajo la superficie. Número 11. Barcas solares de tamaño natural. Los antiguos egipcios eran un grupo único de personas que hacían más que simplemente enterrar sus cuerpos y pertenencias en tumbas. Algunos incluso se llevaban sus barcos al más allá. En 1954, un antiguo barco egipcio intacto, conocido como barca solar, fue encontrado sellado en un agujero en la base de la Gran Pirámide de Keops. Construidos por el faraón de la Cuarta Dinastía, se creía que estos barcos transportaban a los reyes resucitados con el dios del sol Ra a través del cielo. Este barco en particular, aunque mostraba signos de contacto con el agua, probablemente se utilizó ceremonialmente para transportar el cuerpo embalsamado del rey desde Memphis a Giza. Keops también podría haberlo utilizado para visitas especiales a lugares sagrados. Fue uno de los 2 barcos redescubiertos en 1954. Hecho de tablones de cedro del Líbano y ensamblado utilizando una técnica de concha primero. El barco tenía un fondo plano hecho de varios tablones
Fue desmontado pero luego reconstruido utilizando las 1224 piezas encontradas en el sitio conocido como el barco de Keops. Es el barco intacto más antiguo del mundo. Mide aproximadamente 43,3 metros de largo y 5,9 metros de ancho. Muestra una artesanía notable y aún podría navegar hoy si se coloca en el agua. Sin embargo, los expertos creen que no fue diseñado para navegar, ya que no hay evidencia de aparejos ni espacio para remar. Ahmed Youssef Mustafa, el restaurador jefe del Departamento Egipcio de Antigüedades, pasó años reensamblando el barco. Después de completar la tarea en 1982, el barco se exhibió en el complejo de la pirámide de Giza y finalmente se trasladó al Gran Museo Egipcio en 2021. Número 10. Lenguas doradas. Los arqueólogos encontraron recientemente algo asombroso. En un cementerio muy antiguo cerca de Kenar, Egipto, desenterraron algunas momias que tenían algo súper genial: lenguas doradas. Se creía que estas lenguas brillantes tenían poderes mágicos que podían ayudar a los muertos a volverse divinos en el más allá. Es como una mejora increíble para las personas que fallecieron. Pero espera, hay más. Junto con las lenguas doradas, estas momias fueron enterradas con un montón de otras cosas valiosas. Imagínate un enorme alijo de joyas. Tenían collares, ollas, escarabajos de oro y flores de loto. Estos objetos de lujo muestran cuánto amaban los antiguos egipcios la riqueza y querían dar a los muertos objetos de lujo para el otro mundo. Las lenguas y los ojos dorados encontrados en estas momias muestran que los antiguos egipcios pensaban que los dioses tenían carne dorada. Pero no nos volvamos locos y empecemos a enterrarnos en oro para volvernos divinos. Es simplemente una parte realmente interesante de la historia por la que asombrarse. Encontrar momias con lenguas doradas no es algo completamente nuevo, pero aún así nos sorprende e interesa. No se trata solo de las lenguas en sí, sino también de los misterios que rodean las identidades de las personas. Este descubrimiento nos ha fascinado aún más con las creencias y rituales de los antiguos egipcios. Su deseo de volverse divinos y el significado especial de los escarabajos y las flores de loto muestra que sus creencias eran complicadas y que apenas estamos empezando a descifrarlas. A medida que seguimos descubriendo estos misterios, es difícil no preguntarse si algunas cosas es mejor que permanezcan enterradas en el pasado. Cada descubrimiento nos ayuda a comprender las civilizaciones antiguas y sus interesantes tradiciones, recordándonos la colorida historia de la humanidad. Número 9. El obelisco inacabado. Oculta en los fascinantes relatos del antiguo Egipto, se encuentra una extraordinaria obra maestra oculta durante incontables generaciones, con el poder de cambiar tu percepción de los antiguos egipcios y sus enigmáticas prácticas. Contempla el obelisco inacabado, una estructura colosal elaborada a partir de granito sólido, destinada a convertirse en el monumento de piedra más grande jamás construido por manos egipcias. Sin embargo, su finalización se frustró para siempre, dejándolo como una reliquia a medio tallar unida a la roca madre. Este cautivador enigma de la mampostería de piedra antigua ha intrigado a los historiadores durante siglos. Pero, ¿cómo tallaron los egipcios estos imponentes monolitos a partir de un solo bloque de piedra? ¿Cómo atravesaron grandes distancias para transportarlos? ¿Y cómo los izaron ingeniosamente hasta sus imponentes posiciones? Abundan las teorías, pero el enigma sigue sin resolverse. Se embarcaron en audaces viajes por el Nilo, navegando los obeliscos en barco. Y si fue así, ¿cómo lograron llevar estas estructuras colosales hasta los barcos que los esperaban? Además, ¿cómo soportaron los barcos antiguos el inmenso peso de estas maravillas monumentales? Algunos incluso albergan la audaz idea de que estos obeliscos no fueron obra de manos humanas únicamente, sino más bien el resultado de la intervención extraterrestre. Aunque el proyecto del obelisco inacabado sigue siendo un testimonio de las ambiciones de los egipcios, también proporciona información valiosa sobre sus antiguas técnicas de mampostería de piedra. A lo largo de investigaciones meticulosas, los investigadores han descubierto sorprendentes rastros de las herramientas de los trabajadores, perfectamente conservadas a lo largo de los siglos. Además, descubrieron líneas vibrantes de otros colores, que marcan los lugares precisos donde estos hábiles artesanos alguna vez trabajaron. Estos hallazgos notables nos ofrecen vislumbres del pasado lejano, iluminando los métodos y la artesanía del mundo antiguo. La intriga se profundiza,
y el obelisco inacabado sirve como un mero prólogo, llamándonos hacia una aventura extraordinaria que abarca los anales del tiempo. Número 8. Santuario de Halcones. En un giro inesperado, un grupo de investigadores exploró el antiguo puerto egipcio de Berenike y se topó con un cautivador santuario de halcones que data de hace 1700 años. Al entrar en el santuario, sus ojos se sintieron atraídos por un peculiar pedestal adornado con 15 halcones sin cabeza, posados majestuosamente sobre él. La vista era nada menos que extraordinaria. Pero las sorpresas no terminaron allí. Entre los extraordinarios contenidos del santuario, también descubrieron un monumento de piedra que representaba a dos dioses misteriosos y desconocidos. Como si eso no fuera lo suficientemente intrigante, se encontró un arpón de hierro cerca, agregando una capa adicional de enigma a la escena ya desconcertante. Los investigadores se preguntaron sobre el significado de estos descubrimientos. ¿Por qué se decapitaron los halcones? ¿Y cuál era el propósito del arpón? Encontraron una inscripción griega en una habitación. Es incorrecto adelantarse a lo que se dice. En este sentido, los expertos tienen diferentes teorías. Algunos piensan que los halcones fueron ofrecidos a un dios con cabeza de halcón. Otros creen que el arpón era una ofrenda sagrada. Pero la prohibición de hervir las cabezas agrega más misterio al enigma. Este sorprendente descubrimiento revela nueva información sobre la antigua ciudad portuaria de Berenice. Creencias y costumbres religiosas complejas. Los halcones sin cabeza, la escritura misteriosa y la combinación de diferentes cultos y creencias en Berenice plantean muchas preguntas sobre los rituales y las cautivadoras prácticas religiosas de esa época. Este hallazgo es aún más notable porque los artefactos están en perfectas condiciones y han sobrevivido al paso del tiempo. Nos brindan una visión de una era pasada, ofreciendo una comprensión intrigante de las diversas creencias y costumbres en el antiguo puerto de Berenice, añadiendo un toque de magia y asombro a nuestro conocimiento de la historia. Número 7. Tumba de una reina desconocida. Prepárese para sorprenderse con el extraordinario descubrimiento arqueológico reciente que ha conmocionado a la comunidad histórica. En el trascendental centenario del descubrimiento de la tumba del rey Tut, se ha revelado un lugar de entierro aún más enigmático, que ha cautivado a historiadores y aficionados a la historia por igual. En las profundidades del sitio arqueológico de Saqqara, en Giza, ha surgido una tumba indocumentada que alberga los restos de una misteriosa reina real llamada Nis. Pero espere, eso no es todo. Junto a la grandeza de la pirámide de la reina Nith, se ha desenterrado una asombrosa variedad de más de 300 ataúdes y momias del período del Imperio Nuevo. Cada ataúd intrincadamente adornado muestra rasgos faciales únicos, lo que permite a los arqueólogos distinguir entre hombres y mujeres. Estos magníficos ataúdes también contienen intrincadas escenas del antiguo texto funerario egipcio, el Libro de los Muertos. Sin embargo, en medio de este fascinante descubrimiento, el hallazgo más asombroso ocupa el centro del escenario: una máscara de oro macizo de una mujer desconocida. Imagínese ponerse una máscara de un valor tan inmenso que supera su peso en oro puro. Sin embargo, la verdadera identidad y el significado de la reina Nith seguían siendo un misterio hasta esta revelación revolucionaria. Sorprendentemente, el equipo arqueológico ha reescrito eficazmente la historia al revelar la existencia de una reina previamente desconocida, alterando para siempre nuestra comprensión del pasado. Al ahondar más en los secretos de la tumba, los exploradores se toparon con un tesoro de artefactos adicionales. Entre estos hallazgos notables se encontraban juegos antiguos, pequeñas figuras conocidas como shiptas y estatuas en honor a la deidad Patar Sokar. Cada uno de estos elementos extraordinarios ofrece información invaluable sobre las creencias, prácticas y rituales en torno al nacimiento, la muerte y la resurrección en la antigua civilización egipcia. Número 6. Tatuajes protectores del parto. Lo crea o no, ciertas mujeres del antiguo Egipto tenían tatuajes incluso antes de dar a luz. Este intrigante hecho salió a la luz gracias a los diligentes esfuerzos de los arqueólogos que recientemente desenterraron un hallazgo extraordinario en el sitio arqueológico de Al-Madina, a lo largo del majestuoso río Nilo. Entre las momias se descubrieron 6 ejemplos notables de tatuajes antiguos, una rareza en sí misma. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más asombroso
es la ubicación de estos tatuajes. Dado que las momias tenían la piel expuesta, se encontró que una mujer tenía tatuajes que adornaban su espalda baja. Estos intrincados diseños presentaban líneas negras audaces, junto con una representación de Bes, una poderosa deidad venerada por proteger a las mujeres durante el peligroso viaje del parto. Es realmente desconcertante que los registros históricos no mencionen esta práctica extraordinaria, lo que dejó a los arqueólogos perplejos, pero fascinados por el descubrimiento de al menos 6 mujeres tatuadas. Resulta que la preservación de la piel es de suma importancia. Dado que desenvolver momias no es una opción, los arqueólogos deben confiar en los saqueadores que, por casualidad, exponen piel intacta de milenios de antigüedad. Esto brinda una oportunidad extraordinaria para que los académicos estudien y analicen meticulosamente estos cautivadores tatuajes, ofreciendo una visión del arte antiguo. Los bioarqueólogos han encontrado tatuajes muy detallados en el antiguo Egipto, que son más intrincados que los anteriores. Además, las mujeres embarazadas representadas en el arte egipcio son extremadamente raras. Esto lleva a la pregunta, ¿por qué estas mujeres eligieron hacerse tatuajes? Algunos expertos sugieren que estos tatuajes pueden haber sido utilizados como símbolos protectores de los dioses, sirviendo como amuletos portátiles y místicos durante el parto, un momento vulnerable para las mujeres. Aunque ahora nos parezca extraño, los tatuajes eran importantes para proteger a las mujeres durante el parto. En la antigüedad, dar a luz era arriesgado y peligroso, y estos tatuajes revelan información sobre las creencias y costumbres de las mujeres del antiguo Egipto. Número 5. Ciudades doradas perdidas. Un evento asombroso y sin precedentes sucedió en una tierra arenosa y misteriosa cuando, después de años de especulación y búsqueda, finalmente se descubrieron los secretos de una ciudad que había estado perdida durante más de 3000 años en el vasto desierto egipcio. Este descubrimiento se considera uno de los hallazgos arqueológicos más importantes desde la famosa tumba de Tutankamón, que fue descubierta a principios del siglo XX. La ciudad, llamada Hart, se remonta a la época del faraón Amenhotep III, quien gobernó Egipto hace más de 3000 años, durante el periodo del Nuevo Reino, una era de gran esplendor y poder para la civilización egipcia. Lo que hace que este hallazgo sea aún más fascinante y significativo es el hecho de que la ciudad todavía prosperaba durante la época del faraón Tutankamón, cuya tumba intacta se encontró en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. La ciudad de Hart no solo brinda una ventana al esplendor del reinado de Amenhotep III, sino que también ofrece valiosa información sobre la vida cotidiana, la economía y la administración de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Sin embargo, hay más en esta historia de lo que parece a simple vista. A medida que se eliminaron las capas del tiempo, se reveló el diseño de la ciudad, mostrando una comunidad animada. Los arqueólogos descubrieron restos de áreas de panadería donde se manejaban asuntos importantes y una zona residencial donde alguna vez vivieron familias. Pero hubo más sorpresas. Al estudiar el pasado, los investigadores encontraron un lugar de enterramiento asombroso. Encontraron cuerpos con cuerdas alrededor de las rodillas, lo que da una idea de las antiguas y misteriosas prácticas funerarias. También descubrieron tumbas excavadas en la roca, a las que se accede por escaleras talladas en el lecho de roca, que invitan a una mayor exploración. Al descubrir la ciudad cubierta de arena, encontraron muchos artefactos del pasado. Encontraron hermosas joyas, cerámica colorida y delicados amuletos de escarabajos. En cada excavación, los ladrillos de barro que encontraron tenían los sellos de Amenhotep III, lo que demuestra los orígenes antiguos de la ciudad. Sin embargo, todavía queda mucho más por descubrir de esta antigua ciudad, y tiene el potencial de muchos más descubrimientos emocionantes que brindan una visión de las maravillas del antiguo Egipto. Número 4. Expertos en túneles secretos. Han confirmado oficialmente la existencia de un pasaje oculto, un corredor secreto sobre la entrada principal de la Gran Pirámide de Giza. Y aquí está la parte emocionante. Ha estado oculto durante unos asombrosos 4500 años. Este descubrimiento es una ventana fascinante al pasado. ¿Cómo se hizo este increíble hallazgo? Una técnica avanzada de imágenes llamada mewografía nos permite descubrir los misterios del pasado como nunca antes. Gracias a esta tecnología,
podemos ver estructuras internas que antes eran inaccesibles. La Gran Pirámide de Giza siempre ha sido un rompecabezas fascinante que ha cautivado a la gente a lo largo de la historia. Esta maravilla de la ingeniería antigua continúa intrigándonos. Incluso hoy, los expertos todavía están tratando de descubrir cómo se construyó esta impresionante estructura. Algunas personas aventureras incluso especulan que seres extraterrestres pueden haber desempeñado un papel en su creación. Estos debates, aunque especulativos, añaden un aire de misterio y emoción. Si bien no podemos confirmar ni negar estas emocionantes teorías, una cosa es que este corredor recién descubierto tiene un enorme potencial para descubrir los secretos más profundos de las pirámides. Imagine un pasaje secreto de unos impresionantes 30 pies de largo y más de 6 pies de ancho, escondido en el lado norte de la pirámide de Keops. Este pasaje nos invita a imaginar su propósito y sus orígenes. ¿Por qué se construyó? Los expertos creen que se hizo inteligentemente para distribuir el peso alrededor de la entrada de la pirámide, o incluso para llevarnos a una habitación sin descubrir. Es como si la propia pirámide susurrara secretos, instándonos a explorar más. Esta construcción hábil demuestra el conocimiento avanzado de los antiguos egipcios. Pero, ¿qué hay detrás de este misterioso corredor? No se preocupe. Mustafa Waziri, el audaz líder del Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto, ha prometido seguir buscando más tesoros en los rincones ocultos de la pirámide. Su dedicación y pasión por la arqueología aseguran que seguiremos descubriendo maravillas. Sin embargo, cada descubrimiento asombroso nos acerca a desentrañar los antiguos enigmas que nos han cautivado durante tanto tiempo. Así que estad atentos, compañeros aventureros, porque los secretos del pasado se están revelando poco a poco. Cada hallazgo nos acerca más a comprender las civilizaciones que nos precedieron y a apreciar la riqueza de nuestra historia compartida. Número 3. Descubrimiento de 18.000 objetos extraños. Estos hallazgos han causado emoción entre los arqueólogos de todo el mundo. En la antigua ciudad egipcia de Aterobis, los investigadores encontraron más de 18 piezas de cerámica llamadas ostraca. Las ostracas se usaban como blocs de notas en el pasado y proporcionaban información valiosa sobre la vida en la ciudad hace 2000 años. Estas piezas contienen varios detalles como listas de compras, registros comerciales y tareas escolares. Eran más baratas que el papel, y la gente usaba tinta y un palo para escribir en ellas. La mayoría de las ostraca encontradas en Aterobis tienen escritura. Además, el equipo de excavación de la Universidad de Tübingen, con la ayuda del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, descubrió imágenes de animales, humanos y dioses en algunas ostraca. Muchas de estas piezas de cerámica están vinculadas a una antigua escuela, ya que más de un centenar de ellas tienen escritura en ambos lados. Esto sugiere que a los niños que se portaban mal, se les podían haber asignado tareas de escritura como castigo, lo que muestra similitudes con las prácticas de disciplina infantil del antiguo Egipto. El egiptólogo Christian Leitz mencionó que los ostraca contenían listas, números, problemas de matemáticas, ejercicios de gramática e incluso un alfabeto para pájaros. Alrededor del 80% de la escritura en estos objetos está en una escritura llamada demótica. Utilizado en la época de Ptolomeo XII, el griego es el segundo idioma más común, junto con los jeroglíficos, el árabe y el copto. Esto revela la diversidad de Aterobis. Inicialmente, los arqueólogos esperaban un templo de la diosa León, pero descubrieron 18 ostracas cerca de edificios altos con bóvedas y escaleras. Este hallazgo arroja luz sobre la economía y el comercio de la ciudad, como el intercambio de trigo y pan. Estudiar los ostraca llevará años, pero presenta una oportunidad increíble para comprender la vida en Aterobisde. Número 2. Milagros geométricos. La arqueología ha revelado recientemente una revelación que ha dejado al mundo asombrado. Bajo los antiguos restos del templo de Osiris Magna en la costa egipcia, se ha descubierto un túnel monumental que ha sacudido los cimientos de lo que conocemos. Kathleen Martínez, arqueóloga dominicana de la Universidad de Santo Domingo, y su equipo hicieron este asombroso hallazgo durante las excavaciones en curso en el templo. Pero este túnel está lejos de ser común. Es una maravilla de la ingeniería, meticulosamente elaborado a partir de piedra arenisca y con una longitud increíble de 1.305 metros. Para poner su grandeza en perspectiva,
supera la longitud combinada de más de 10 campos de fútbol. La magnitud de su creación es suficiente para dejar a los expertos sin palabras. Sin embargo, la emoción no termina allí. Kathleen Martínez cree que este túnel excepcional podría contener la clave para desbloquear el lugar de descanso final de dos figuras legendarias de Cleopatra, la famosa reina egipcia, y su amante, Marco Antonio. Aunque las probabilidades de que se produzca este extraordinario acontecimiento son de apenas un 1%, las implicaciones son asombrosas. El descubrimiento de sus tumbas marcaría el hallazgo más significativo del siglo, un hito trascendental en el campo de la arqueología. Imaginemos las posibilidades que se esconden en este túnel recién descubierto. Es como si el tiempo mismo hubiera abierto sus puertas, otorgándonos acceso a una era que ya pasó hace mucho tiempo. La perspectiva de descubrir los secretos y tesoros que se esconden en su interior es suficiente para encender la imaginación de historiadores y entusiastas de todo el mundo. La dedicación y la experiencia de Kathleen Martínez y su equipo nos han llevado al borde de un viaje extraordinario. Con cada paso cuidadoso a través de los túneles, antiguos corredores se acercan cada vez más a desentrañar los misterios que se esconden en su interior. El mundo contiene la respiración con anticipación, ansiando echar un vistazo a las vidas y los legados de Cleopatra y Marco Antonio. Número 1. El Valle de las Momias Doradas. En lo más profundo del corazón del desierto occidental de Egipto, enclavado en el oasis de Bajarilla, un reino de enigmáticas maravillas espera ser descubierto. Fue aquí, en medio de la vasta extensión de arena y secreto, donde el doctor Zahir West y su intrépido equipo se embarcaron en una búsqueda que cambiaría para siempre el mundo de la arqueología. Al desenterrar el Valle de las Momias Doradas, contemplaron una visión que provocó escalofríos en la columna vertebral, incluso de los exploradores más experimentados. Más de 250 momias, un testimonio del pasado antiguo que se remonta a casi 2000 años. Sin embargo, a medida que se aventuraban más allá de las profundidades del valle, se encontraron con una revelación asombrosa. Más allá de sus sueños más salvajes, más de 10.000 momias emergieron de las arenas, cada una de ellas una reliquia individual de la antigüedad, portadoras de historias de tiempos olvidados. Adornados en 4 estilos distintos, estos tesoros revelaron un tapiz de arte antiguo. Algunas momias estaban adornadas con máscaras de oro puro, cuyo resplandor añadía un aire de majestuosa belleza a la atmósfera sombría. Otras estaban consagradas en cartonajes, representaciones meticulosamente elaboradas de dioses y diosas que despertaban antiguas leyendas con trazos vibrantes. Los tesoros descubiertos iban más allá de las momias. Además de estos antiguos protectores, se enterraron cuidadosamente pruebas de la vida cotidiana. Se encontraron hermosas joyas, elegantes brazaletes y fragmentos de cerámica llenos de recuerdos de comidas pasadas. Las jarras de vino revelaron historias de celebraciones pasadas, y las monedas del período tolemaico mostraban el próspero comercio y los negocios en esta animada sociedad. Fascinado por las historias ocultas, no pude evitar pensar en la gente que alguna vez vivió en Bajaria. Claramente, esta era una sociedad rica que podía permitirse decoraciones lujosas e intrincadas. Los hábiles artesanos de los talleres de Bajarilla eran el corazón de esta antigua civilización. Nos vemos en el próximo video.